a todos estos hermanos que cantan, estos cantores, entonar estos cantos con ese entendimiento, con esa visión y esa disposición para confesar esa obra de Dios. Y entonces por eso, de veras le decía yo a Ruth, no, estos hermanitos sí que disfrutaron de esta reunión, porque ya uno podría decir, aunque no haya habido realmente ninguna otra cosa, hablando de celebraciones, pero el solo hecho de oír todos estos cantos y además el mensaje, no, fue algo exquisito, ¿no? Y digo, y le agradece uno a Dios que, aunque no tuvimos la oportunidad de estar físicamente presentes ahí, como quedaron grabados, pues tuvimos la oportunidad de oírlos, y aunque ustedes no lo crean, también cantamos, ¿no? Y piensa uno en eso, en lo que significa, porque la razón por la que Dios llevó a David a levantar, llamar a los músicos, a los cantores, a estar allí delante de ese tabernáculo que él había levantado en Jerusalén, fue porque nosotros necesitamos entender esto, de lo que vamos a hablar en un momentito más, de que lo que Dios llamó al pueblo a realizar va en el sentido de una fiesta, no de algo que la gente ha entendido. Si bien es cierto, se les llaman solemnidades, uno puede ver cómo la mala interpretación de esto llevó a la iglesia a vivir, parece que puros oficios fúnebres, ¿no? Y entonces, en vez de poder convertir la reunión de la iglesia en lo que Dios quiere que sea, nosotros lo hemos convertido hasta en algo pesado. Hablando de esos lugares donde hay tanta parsimonia, que la gente desde que entra caminando muy suavecito para no hacer ruido, ¿no? Aún las mujeres con tacones, pues mejor caminan sobre la punta para que los tacones no vayan a hacer ruido. Se sientan y están todos quietecitos así, ¿verdad? Y que no se escuche ni siquiera que se caiga algo al suelo, en fin. Y que si a alguien se le ocurre estornudar, todos voltean así, echarle una mirada de pistola, porque cómo interrumpió un momento tan solemne, ¿no? Y cosas así. Y entonces, digo, llegamos a ese punto, hasta esa situación se llegó en la iglesia, y sin duda no es de todas, pero muchos lo llegaron a manejar así, y todavía algunas se manejan así. Ahora, ¿qué sucede? Pues que es algo que casi uno mira el reloj para ver a qué horas termina, porque no hay vida, no hay frescura, y entonces pues ya uno cumplió y ¡rum! Y de repente dice, ¿y por qué es que la gente empieza a ausentarse? Dice, no, pues es que al cementerio se va nada más a llevar flores en el aniversario, ¿no? De la muerte, del finado, del difunto. Pero hablando de a qué nos ha llamado el Señor es algo totalmente diferente. Bueno, entonces por eso, hablando de lo que estaba pasando allí, viene la restauración de todas estas cosas. Están allí los músicos, los cantores, y hablando del papel de Matanías, de poder estar ahí desde muy temprano para iniciar las alabanzas. Ahora, yo puedo decirles algo al respecto. Sin duda se necesita alguien que lo crea, alguien que lo ejercite aún cuando no está ahí. Una de las cosas que hemos llegado a platicar entre pastores es el problema en que se convierten los grupos de músicos y cantores. Porque muchos, cuando están en
el ejercicio de su oficio, ¿verdad? Animan a la gente y canten alto y hermanos y con entusiasmo y diciéndole a la gente, ¿no? Pero ya una vez que terminan, muchos inclusive hasta se retiran del lugar porque ya acabaron, ¿no? Ya terminó su trabajo. Y entonces le restan importancia, no le dan valor a lo demás de la reunión. Y como resultado, pues evidentemente lo que hicieron fue falso. O como yo pude decírselos en alguna ocasión a algunos, yo los veo que cuando a ustedes les corresponde, es su turno de dirigir, están muy animados y cantan y todo, pero cuando no les toca están por ahí hasta platicando con otros, totalmente indiferentes a lo que pasa. Eso quiere decir que no creen en lo que hacen, realizan las cosas solamente porque les toca. Por eso, cuando se habla de alguien así como Matanías, alguien que entendía de qué se trataba y que por lo tanto era alguien que sí lo ejercitaba, sí se presentaba ahí para alabar a Dios, para darle gracias. Saben, creo que ustedes lo entienden, no necesitaba decirle a la gente vamos a hacerlo, ¿no? Sino que su misma actitud provocaba que la gente se dispusiera, que la gente coparticipara y que se diera entonces toda una situación maravillosa ahí, porque eso es lo que realmente estaba buscándose, que al restaurar todas las cosas se alcanzara la meta de lo que fue en el principio, porque finalmente de eso se trata. Dios quiere regresarnos a lo que fue en el principio. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el capítulo 28 de Ezequiel, que es una descripción de lo que pasó con el diablo, cuando no era diablo, él estaba en el Edén y tenía sus instrumentos musicales y estaba ahí para alabar a Dios. Los ángeles lo han sabido, ahora sí que todo el tiempo desde su creación, han sido creados para alabar a Dios. Pero algo que nosotros podemos decir sobre los ángeles, o de nosotros sobre los ángeles, es que tenemos una experiencia que los ángeles no han tenido, la experiencia de nuestra redención. Así de que podemos decir que tenemos una más fuerte provocación para alabar a Dios, para bendecirlo, para glorificarlo. Y entonces, por eso viene el relato de estas cosas. Todo el capítulo 11 habla de quienes se fueron a vivir ahí, y después en el principio del 12 habla acerca de cómo se distribuyó el trabajo de sacerdotes y levitas, ¿no? Y entonces, al hablar ya de lo que fue tener todo ordenado, ellos pudieron hacer algo muy interesante. Si ustedes recuerdan, en el tiempo en que llegaron Zorobabel y Josué, hijo de Josadac, ellos dedicaron el altar y luego dedicaron el templo. Ahora era la dedicación del muro. Vamos a leer del versículo 27 hasta el versículo 31. De ahí del 12. Ni uno ni otro, a ver. 12 del 27 al 31. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén.
para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, para que los cantores, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del mulado. Ahora, antes de hablar del segundo coro, lo primero que quiero llamar su atención es esto. Así como sucedió en esto que leíamos en el capítulo 8, que cuando tuvieron la oportunidad de leer en la ley durante toda la mañana, y que el pueblo empezó a llorar y que los levitas les dijeron no lloren porque es un día santo, vayan, regocíjense, coman vino dulce, grosuras, porciones, se partan, es decir, celebren. Y el pueblo lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque habían entendido de qué se trataba lo que Dios quería con ellos, pudieron recordar. Y hablamos de cómo todas las solemnidades, cuando uno empieza a leer en el Levítico, Deuteronomio, usa la palabra fiesta. Y quiero que ustedes vean conmigo la connotación que esto tiene en la Biblia. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 15, esta historia que ustedes conocen, pero que vamos a mirar en este aspecto. Del versículo 23. Lucas 15, 23. 23. Esto la estaba diciendo el padre de familia, ¿no? Ahora sí que podemos entender que allá había un becerro que habían estado cuidando, que habían estado engordando, ¿verdad? Por eso lo denomina así. No tuvo que dar otra instrucción a sus siervos: traigan el becerro grueso, ¿no? No había duda de cuál se trataba. Mátenlo, ¿verdad? Para que podamos comerlo y hagamos fiesta. ¿Cuál era la razón? Lo dice ya en el siguiente versículo: mi hijo era muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado, ¿no? Y ¿qué acompañó a todo esto? Vamos a mirar allí en el versículo 25 qué fue lo que escuchó el hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Así de que estaban en pleno jolgorio, ¿no? En plena celebración. Y ahora, naturalmente, entendiendo lo que esta parábola nos enseña, nos habla acerca de lo que dice al principio, en los primeros versículos de este capítulo: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien reconoce
que ha caminado fuera de la voluntad de Dios, se arrepiente para volverse a Dios de todo corazón. Entonces, lo que nosotros podemos entender cuando Dios habla de esa fiesta es eso, que desea que nosotros lo celebremos, que sea algo que le entendamos el sentido, ¿no? Ahora sí que, como lo de este día, el cumpleaños de Carlita, el por qué uno lo celebra, por qué celebramos el aniversario de Jerry Blanc en su matrimonio por lo civil, porque recordamos lo que esto significa, nos da gusto, le agradecemos a Dios lo que ha hecho, ¿no? Y no sé qué tanto ustedes hayan llegado a conocer y a sufrir cuando algunos empezaron a predicar y enseñar en contra de la celebración de los cumpleaños, y ya no se diga en contra de la Navidad, ¿no? Porque decían eso es del mundo. Y cuando hubo la oportunidad de hablar con un grupo de pastores que estaban en esta postura, yo les pedí que revisáramos a través de la Biblia cómo Dios es un Dios de celebraciones, y no nada más por tener fechas en el calendario, sino que cada una de esas celebraciones está ligada a un valor espiritual, a algo que Dios desea que tengamos siempre presente, que nos estemos renovando en ello, y que, hablando de la fiesta que más Dios llamaba al pueblo a realizar, ¿cuál es? El sábado. Y voy a decirles algo que creo que necesitamos mirar en este sentido. Si lo veo como obligación, siempre me va a ser gravoso. Pero si uno piensa lo grato que es encontrarse con Dios, hablar con nuestro Padre Celestial, entonces por eso podemos entender que es una fiesta, ¿no? Y en cambio perdemos la visión, bueno, pues entonces se convierte en algo gravoso. Ay, me toca ir a ver a papá, ¿no? Y entonces mejor no lo vemos. Por eso llega el momento en que, entendiendo de qué se trata, estar con Dios, tener esa relación, es algo que lo hemos cantado, alguien le ha puesto letra y música a esos momentos en varias expresiones, por lo que significa de veras disfrutar de esa comunión con Dios. En cambio, si lo vemos como algo religioso, si lo vemos como algo obligatorio, insisto, no, pues ya, ahora sí que ya vine, ya me voy, porque nada más queremos cumplir, pero no disfrutamos de lo que eso significa. Ahora, así como eso, naturalmente viene la fiesta de los ácimos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, aún el mismo Yom Kippur, el día del arrepentimiento, la fiesta de los tabernáculos, etc. Todo esto tiene de parte de Dios el propósito de que nosotros, por esa misma gracia del Señor, tengamos presente cómo Dios nos ha bendecido, todas las cosas que el Señor ha hecho, cómo el Señor se desempeña en su labor como buen padre, como protector, como proveedor, como sanador, en fin. Y entonces entendamos por qué. Al llegar este momento, ellos podían celebrar que Dios los había bendecido, dándoles todo lo necesario para edificar, los había librado de los enemigos y les había fortalecido como para que ellos pudieran terminar la obra. Y ahora tenían ese muro, que era todo un mensaje para todos sus enemigos y aún para los de dentro. Y ver que por la gracia de Dios estaban allí. ¿Cómo lo celebran? Con 2 coros, con música, ¿no? Con cantos. Y entonces, por eso van a traer a todos los
levitas que saben sobre esto, y para que estén allí cantando, alabando al Señor, recordando sus maravillosas, poderosas obras, confesando su santo nombre y alabándolo por su fidelidad. Ahora, dice en el versículo 38, vamos a leer de ahí hasta el versículo 40, y del 40 nos brincamos al 43. Sí, nunca nos hemos movido de Nehemías. Ah, bueno, sí, ustedes se movieron, ¿verdad? Yo no. El 38 al 40. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y luego el 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Así de que, hablando de cómo llega un momento en que, reconociendo lo que Dios ha hecho, sin duda va a haber de parte de nosotros toda una respuesta, y una respuesta que se va a mostrar sobre todo en eso, en ese reconocimiento hacia el Señor, en esos cantos, y que, como lo dice un versículo antes, el 42, cantaban en alta voz, ¿no? Porque querían ahora sí que hacer saber todo el júbilo que había dentro de ellos, toda esa alegría que les había provocado el vivir ese momento, ser testigos de esa obra que les hubiera tocado vivir en ese tiempo, estar en ese lugar, ser de aquellos que pertenecían a los que Dios había despertado su espíritu para estar participando de todas estas cosas. Y entonces, conforme va uno sumando todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, la forma en que Dios ha obrado, vaya que tenemos motivos para alabar al Señor, para bendecirles. Por eso esto que les platicaba de estos hermanos en esa reunión, que supongo y sospecho que han de haber tenido otras, ¿verdad? Porque de veras llegan a ser tan provocadoras que son como el monte de la transfiguración, que uno quisiera que no se acabara, ¿no? Y que eso se repitiera y se repitiera. Y bueno, eso no es más que un anticipo del cielo, de lo que le podemos cantar al Señor, de la forma en que podemos reconocerle, que podemos alabarle y que podemos glorificar su santo nombre. Bueno, y entonces ya hubo, en razón de todo esto, una instrucción muy interesante que vamos a leer a partir del versículo 44 hasta el final del capítulo. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos,
y alabanzas y acción de gracias a Dios. Todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Bien. Ahora, esto que de alguna manera podemos decir ya estaba contemplado en el documento que habían firmado, ya se estaba llevando a cabo. Ya la gente había respondido, y sí creo que es muy importante también verlo, había una conjugación de situaciones. Por un lado, sacerdotes y levitas habían podido atender a la importancia de su ministerio, de su trabajo, y lo habían estado realizando, que como lo dice, se habían dedicado a ello. Esto había traído como resultado que entonces hubiera la tarea realizada por ellos de dar a conocer la palabra, hubiera los cantos que recordaban toda la obra del Señor, que confesaban lo grande de su nombre y alababan al Señor por su misericordia, su bondad, su amor, su poder, su paciencia. Y entonces el pueblo había recibido de parte de los que los ministraban. Así de que podemos entenderlo como en otras tantas cosas que nos enseña la palabra, hubo esa respuesta del pueblo. Por eso dice que en Judá había muy grande gozo. Estaban siendo fuertemente bendecidos porque, hablando desde Nehemías como gobernador, pero Esdras como un sacerdote y escriba entendido, había estado enseñando de una forma correcta al pueblo, pero lo habían hecho con dedicación, no a largas pausas y con descuido, sino con ese vivo anhelo de que la gente conociera a Dios, de que la gente le creyera a Dios, que la gente en esa relación con Dios viviera los milagros. Y entonces todo esto los llevó naturalmente a que pudieran ser provocados a dar, y por eso la gente trajo sus ofrendas y sus diezmos y sus primicias, y trajeron las porciones para sacerdotes y levitas, para que la gente estuviera alimentada. Pero dice que en aquel día también se leyó en el libro de Moisés, y lo oyó todo el pueblo, y fue hallado que ni los amonitas ni los moabitas podían jamás formar parte de la congregación de Israel. La razón era que no habían salido a recibir al pueblo de Israel cuando venía de Egipto. Esa actitud que tuvieron en contra de ellos, y principalmente la de Balac, buscando maldecir al pueblo y que fuera destruido, que Dios de ninguna manera lo permitió, sino que cambió esa maldición en bendición. Cuando el pueblo atendió, como les decía, a estos aspectos, llegamos a un momento cuando estamos hablando de la restauración de todas las cosas, que se vuelve muy importante entender que puede amenazar lo que ya está sucediendo. Yo no sé qué tanto ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, de saber, de ya sea personas, familias, congregaciones que han tenido eso que le hemos llamado un avivamiento, es decir, que se han renovado de tal manera que es notorio que están en una muy fresca, viva, fuerte relación con el Señor. Y que pasa un tiempo y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no permanecen? ¿A qué obedece que hayan venido a menos? Bueno, Dios nos habla de cosas que necesitamos cortar, eliminar, acabar con ellas totalmente. Si nosotros lo tomamos a la ligera, si empezamos a buscar alguna forma para no hacerlo, porque
porque finalmente nos gusta que eso permanezca, que eso siga siendo, que no se cambie, nosotros mismos echamos a perder algo que ha venido de parte de Dios para darnos vida en abundancia. Por eso, cuando el pueblo leyó esto, de que ninguna amonita o moabita podía entrar a formar parte de la congregación del Señor, y de esa actitud que habían tenido, esto los llevó a, como lo dice el versículo 3 del 13, a separar a Israel, de Israel más bien, a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Y aquí viene parte de lo que necesitamos mirar ahora. Vamos a leer a partir del versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual mandaban todas las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandando dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Hasta todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib en consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras y hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y de los almacenes. Y puse por el mayordomo de ellos al sacerdote Selemías, y al escriba Sadok, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos también tenían que repartir a sus hermanos. Hasta ayer. Ahora, este es el punto importante. Por eso les pedí que en el inicio de nuestro estudio habláramos del último versículo, allí en el capítulo 10. Porque al firmar aquel documento se habían comprometido a no abandonar el templo, la casa del Señor. Pero cuando se va Nehemías a volver a Artajerjes, porque si ustedes recuerdan, él había pedido un permiso, él estaba todavía reconocido como copero del rey, y él regresa allá, y cuando él no está, ahora sí que por eso dicen que cuando no está el gato los ratones hacen fiesta. Bueno, no hablábamos de esa fiesta hace rato, pero hablando de que viene todo ese descuido, y algo que habla de la inmadurez en las decisiones de la gente es que hay la necesidad de estar sobre de ellos para que lo pongan en práctica. Y por eso uno puede ver que la gente empezó a dejar de practicar el diezmo, la ofrenda, a dar lo necesario a sacerdotes y levitas. ¿Qué vino como consecuencia? Pues que los levitas se vieron en la necesidad, al igual me imagino que los sacerdotes, de ir a buscar un trabajo con que poder solventar sus necesidades. Y si estaban trabajando en lo secular, decimos, pues estaban dejando de atender las cosas en el templo. Y los pocos fieles que haya habido, cuando llegaban allí ya no encontraban que estaba el coro de levitas, los músicos y cantores, porque ya se habían ido a buscar trabajo, ya que la gente había descuidado lo que era la manutención de ellos. Por eso
al tener la oportunidad de mirar esto, se daban cuenta de que había, ahora sí que cuando les empiezan a seguir la pista a las cosas, ¿no? ¿Qué había propiciado todos estos descuidos? Bueno, que habiendo mandamientos tan expresos de parte de Dios sobre situaciones así, evidentemente no había habido el cuidado. Por eso dice lo que hizo Eliasib, ¿no? Por un lado estaba emparentado con Tobías, que era una monita. Pero además, no solamente eso, sino que ni siquiera dentro de la ciudad de Jerusalén, sino dentro del terreno del templo, le prepara una cámara, un lugar para que él esté allí. Es decir, son cosas que de repente se le hacen a uno muy aberrantes, ¿no? Y hablando de hasta dónde se pueden llevar las cosas y cómo se puede perder el sentido de lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces, por eso, si algo así como eso se descuidaba, pues imagínense todo lo demás, ¿no? Ya el seguir ofrendando, el seguir realizando los sacrificios matutinos y vespertinos, el tener el holocausto, etcétera, pues ya poco a poco se va descuidando. Y luego, si la gente no está respondiendo, también puedo decir en parte porque no se estuviera empezando por los de el templo teniendo el cuidado, pues todo va generando una situación contraria. Y por eso les decía, qué importante es atender a todo lo que el Señor nos ha dicho que cuidemos, si es que queremos mantenernos en esa vida, en esa relación fresca con el Señor. Porque descuidamos algo que Dios nos dice que tengamos cuidado, y evidentemente vamos para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos desatendiendo al Señor, no tanto por hacer eso, no es el hecho en sí, sino el estar desatendiendo a Dios y dejando de tener su bendición. Y bueno, entonces por eso es que llegamos a este punto. Muy bien, vamos a dejar aquí en nuestro estudio. Quiero dejar esto porque lo vamos a retomar, si Dios nos presta la vida y lo permite, la próxima semana, porque no fue Eliasib el único que hizo cosas así. Muy bien, creo que no tienen preguntas, ¿verdad? Como de costumbre. O sea, perdón, fue antes, porque dice, y antes de esto, sí, antes de haber leído lo de que no debía haber. Ajá. Sí. Había pasado esto antes. Sí, claro. Sí, tomaron medidas. Sí, que por eso vamos a hablar más ampliamente, porque tomaron medidas muy fuertes. Eso antes de que cada quien tomara su lugar. Así es. Cuando usted habló del propósito de las fiestas, no me quedó claro cuando habló del día sábado, que al Está dentro de las mismas solemnidades y fiestas para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios deseaba? Pues que realmente fuera una fiesta, ¿no? Por eso les decía, digo, pensándolo en tu caso, ¿no? Que para ti el venir a ver a tu mamá fuera algo gravoso, entonces pues qué horrible, a diferencia de que lo puede uno hacer toda una fiesta, ¿no? Algo en lo que se deleita, que se goza, no importando exactamente si hubo el becerro grueso o no, ¿no? Porque en el caso de el hijo pródigo sí había becerro grueso, pero no siempre hay. A veces nada más hay tortillas delgadas, ¿no? Pero hacemos fiesta, porque el gozo es lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no? El poder apreciar eso. Y uno puede decir, pues, hablando de tener esos momentos con Dios, se vuelven tan exquisitos, que por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que comer, ¿no?
que no tiene nada que ver con ningún platillo en esta tierra. Porque lo delicioso es hacer la voluntad de Él. Sí. El domingo compartía con una hermana de eso y le decía eso precisamente, que el problema es que se ha dejado de reconocer a Jesús como suficiente para nuestro gozo, para nuestra paz. Hablando del Sabbat, pues es nuestro Sabbat, ¿no? nuestro reposo, el estar en Él, y por eso es como una fiesta continua en realidad. Y yo les decía a esta hermana, como lo he dicho otras veces, no con el afán de ser presuntuoso ni mucho menos, sino reconociendo esto, que vivo días felices, a que puedo iniciar días felices y concluir días felices por tenerlo a Él. Sencillamente el recordar quién es Él y lo que ha hecho y la consideración que ha tenido por mí es suficiente para que sea una celebración muy grande en realidad. Por eso, hablando de la Navidad, la hemos buscado que sea una celebración tan especial, no porque no lo sea el resto del año, pero particularmente recordar ese amor tan manifiesto de parte de Dios en esto. Hablando de esto que decías de poder celebrar nuestro aniversario, no es el recordar la gran fiesta que se hizo en esa ocasión, ¿no? Así como el gran gasto que se hizo, como decía, ¿no? Sino toda la historia alrededor para que llegara ese momento de celebrar esta unión, ¿no? Y él decía esto a esta hermana, como era el gran remedio en contra de los pleitos y las depresiones y los problemas. Sencillamente el recordar en la mañana, o le decía yo, ¿no? Como un buen inicio de día, recordar quién es el Señor y qué ha hecho por nosotros, porque al final de cuentas es lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Ver ya restaurado el muro era recordar toda la historia, cómo habían, todo lo que se había vivido, ¿no? Aún recordar la gloria que tuvo esa misma ciudad en su momento por la presencia de Dios, como les había guardado a pesar de todo, y estaban ahí otra vez. Es como solamente detenerse un momento a recordar, y lo que trae es gratitud y un gozo que dan ganas de cantar, ¿no? Así es. Y el mover del Señor, ¿no? Perdón. ¿No sabes? Sí, por lo general sí tengo esa costumbre. Sí, es que hablando de eso, dice el libro de Proverbios: el corazón alegre constituye buen remedio. Y el que tiene, este reconocimiento, tiene un convite, un banquete continuo en el corazón. Así es. Muy bien, hermanos. Sí, ya se me olvidó. El mover de Dios, porque yo no he tenido la fortuna de estar en todos los estudios, pero sí recuerdo el principio de la historia de Nehemías, que siendo copero del rey, teniendo una posición de un poder tan alto como en ese tiempo, el rey, ser el copero, o sea, el que prueba la comida del rey más rico y más poderoso del mundo, nada más. El mover de Dios a partir de la noticia donde él se entera que Jerusalén prácticamente está destruida. Y como no sé cuánto tiempo habrá pasado desde ese momento en el que él se entera y empieza esa historia a abordarse en el tiempo, hasta en donde hay que celebrar o celebra. 12 años. Debe ser maravilloso, cuántas cosas y cuántas personas, porque además tienen segmentos de construcción en el muro, ¿no? Y en el templo, o sea, las actividades se van programando, reciben insultos de otros que les dicen que no van a poder, que no es posible, ¿no? O sea, eso me hace o ver una película, por llamarlo de alguna manera, una visión muy agradable, muy, pues no sé, de una enorme enseñanza para nosotros como creyentes, seguidores de nuestro Señor. O sea, cómo Dios hace las cosas, porque a veces queremos ver todo, ¿no?, resuelto en un día o en un momento, y dejamos de gozarnos de lo que Dios está haciendo en ese momento, o sea, en cada instante de nuestras vidas y al mismo tiempo en el resto de la congregación o de la familia. Sí, porque el asunto es gozarnos en el hecho de que Dios es nuestro Dios, que nuestra vida está en sus manos, y que todo aquello que hayamos pedido al Señor que Él intervenga o Él haga,
podemos descansar en que lo va a hacer en el momento que conviene, como conviene, la forma que a él mejor le parezca, para cumplir con su propósito, ¿no? Entonces me puedo gozar en que él tiene presente eso, que no es alguien que se olvida de lo que hemos puesto delante de él. Porque estaba distraído cuando leí. Sí. Nada, sí, realmente maravilloso. Y que puede uno esperar, gozándonos, no todos deprimidos, ¿no? Considerando esto de la restauración, pensando en volver a construir una ciudad que Dios destruyó por la maldad de ellos y que Dios les estaba dando una nueva oportunidad, o sea, regresar al mismo lugar donde habían hecho malas cosas. Pensando en esta parte que leímos, este versículo. Dejó la casa paterna y como si se hubiera acabado su historia con respecto a eso. Y enfrentar lo que es olvidar toda la bendición de haber estado bajo el cuidado del Padre, y que al regresar arrepentido y pidiendo perdón, Dios, o sea, el Padre le da esa nueva oportunidad, o sea, de empezar nuevamente como hijo, y por eso hay gozo, por eso hay fiesta. Y yo pienso que es algo que es muy precioso, la misericordia de Dios para nosotros, que habiendo fallado y habiendo pecado, y poder, o sea, sí, restituir eso delante del Señor otra vez. Eso a mí se me hace, cómo no va a haber gozo, cómo no va a haber fiesta, cómo no va a haber alegría, ¿no? O sea, no puede ser que como decías, uno pueda venir delante del Señor como si fuera un sepelio. Es al contrario, es vida, eso, ¿no? Entonces se nota cuando hay algo que Dios restaura nuestra vida nuevamente. Así es. Es así como súper evidente. Muy bien. Pues demos gracias. Pastor, perdón, quería pedirle por favor una oración. Anoche me trajo de llorar. Ayer no tenía mi padre. Entonces, pues me llegó y es que les veo fácil. No saben por qué no saben. Porque están que me conozcan. ¿Para qué se ponen a orar por ellos? ¿Para qué se ponen a orar por ellos? Nos pidió Tere que oráramos por ella, que Dios le bendiga, y por la cuñada. Muy bien, oremos. Padre bendito, muchas gracias te damos porque, como lo hemos estado hablando en estos momentos, tú has traído a nuestra vida una provocación tan fuerte que nos provoca a bendecir tu nombre, a exaltarte, a bendecirte, a glorificarte, pero también nos da la oportunidad de gozarnos en ti día tras día en medio de todas las cosas, porque por la forma en que tú has trabajado con nosotros, nos has llevado a tener una muy fuerte expectativa de qué vas a hacer hoy, de cómo te vas a mover, qué es lo que tienes preparado para nosotros, a dónde nos quieres llevar, qué experiencias deseas que vivamos. Señor, de veras te damos muchas gracias de ver cómo tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres todopoderoso, hacedor de maravillas. Y Dios, te damos muchas gracias de poder tener en esta hora presente cómo tú has tejido historias tan hermosas como la de cada uno para encontrarnos contigo. Y también podemos en esta hora agradecerte la forma en que tú trabajaste en la vida de Jerry y de Blan para llevarlos a estar unidos como matrimonio. Gracias te damos por cada uno de sus pequeños y de una manera muy particular por la vida de Carlita. Gracias por el año más de vida que tú le concedes. Y gracias, Señor, por poder vivirlo junto con ella en tu camino, en tu propósito, siendo nuestro ruego que tú le mantengas aquí cerca de ti, junto a ti, con todo ese entendimiento de quién eres tú para ella, que te conozca conforme ella vaya creciendo. Padre, nuestro ruego es porque sea entera absolutamente para ti. Y Padre Celestial, bendice el hogar de Jerry Blanc,
más aún de lo que lo has hecho, y cumple en ellos y a través de ellos tu bendito propósito. También en esta hora nos unimos, Señor, para rogarte que tú sigas tratando con Tati, con la familia, Señor, que aún esto que pasó con su marido, con Armando, tiene de parte tuya un propósito. Y Dios, te rogamos que tú en él de una manera preciosa, perfecta, de tal manera que él pueda reconocer que le estás dando todavía una oportunidad de ser para ti. Dios, te rogamos que aún tanto Kevin como Romina puedan aprender cómo es que tú estás llevando este trato con ellos. Dios, te pedimos también en el nombre precioso de Jesús que tú obres en el caso de Tere. Fortalécela, úsala, dale las palabras necesarias para que tú hagas esa obra en su cuñada. La ponemos en tus manos a ella. Te pedimos que en medio de esto que ella está por enfrentar, esta operación, ella pueda reconocer la necesidad que tiene de rendirse a ti, de que su vida esté comprometida contigo. Y Padre, te pedimos por su salvación, porque tú obres en ellos. Y también, Señor, en todos los hijos que están pendientes aquí en la familia Rosa Ramírez. Padre, nuestro anhelo es ver que cada uno de ellos te conozca, que sean salvos y que sean para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.